Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Las Catacumbas. Debemos pediros disculpas por nuestra ausencia durante todo este tiempo, pero deben entender también que el trabajo, nuestras ocupaciones con la familia a veces nos mantienen alejados de este propósito que para nosotros también es muy importante. Y bueno, como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar de la situación del obrero, pero no el obrero marxista como se ha hecho tan popular estos últimos 100 años. Vamos a hablar de la situación del obrero católico, porque sí, amigos míos, el obrero católico se ha enfrentado fuertemente, sobre todo en el siglo XX, al socialismo. Y vamos a explicaros las fuertes críticas que recibió el capitalismo por parte del Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum. Y hablaremos también de la historia, por ejemplo, de los sindicatos carlistas y hablaremos también, por supuesto, de los sindicatos falangistas, que por favor no enlacen con la derecha, porque un católico, como hemos dicho otras veces, ni es de derechas ni es de izquierdas. ¿Verdad que sí, Fran? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Estoy encantado de estar de vuelta, la verdad. Y sí, efectivamente, un católico no puede entender pues de esa división totalmente artificial que son pues la izquierda y la derecha, ¿no? Hoy vamos a abordar pues este tema de la doctrina social de la Iglesia Católica, que ha sido pues la precursora de los derechos de los trabajadores, de la defensa de los trabajadores. La diferencia pues de la doctrina social de nuestra amada, santa y queridísima Iglesia es que no busca el conflicto, como busca pues los pérfidos, los asesinos de los comunistas, sino que busca la colaboración entre clases. Ese es el principio básico de la doctrina social de la Iglesia Católica. Obviamente, pues como sabemos que hoy día se está intentando reescribir la historia y que seguramente pues por este tipo de vídeos nos van a acabar pegando un tiro por la nuca, que es eso que tanto le gusta pues al partido del señor Pedro Sánchez, pero bueno, nuestro deber es informar. Pues vamos a ver. Yo quiero iniciar este tema pues hablando pues un pequeño planteamiento, ¿no? La empresa, ¿no? Básicamente es como una pequeña sociedad. Y al igual que la sociedad, pues necesita una jerarquía. Por eso la lucha de clases, allá donde sea, es totalmente inviable. Porque destruyendo esa jerarquía se destruye esa sociedad. Yo creo que es de cajón que si te cargas al empresario, pues te cargas la empresa. No hace falta ser economista para llegar a este tipo de conclusiones. ¿Verdad que no? No. Pues vamos a ver, esto es muy sencillo. El principio se resume en esto. El obrero tiene la obligación de realizar bien su trabajo y el empresario la obligación de remunerar apropiadamente el trabajo de ese obrero. Hasta ahí todo bien. Si es que todo esto es mucha lógica. Pero claro, no es solo necesario pues la caridad y el amor al prójimo también son necesarias, porque eso básicamente no es necesario para combatir al sistema económico en el que vivimos, sino que es necesario una gran reforma desde arriba, una reforma pues que permita a las empresas ser más competitivas y al mismo sin necesidad de recortar pues el sueldo de los trabajadores o los derechos de los trabajadores, pues tales como son las vacaciones o como son pues las pagas extra y todas esas cosas. Sí, Francisco, exactamente. Bueno, evidentemente si nos oyera cualquier comunista diría que estamos locos, que somos parte de la reacción, que somos parte de la contrarrevolución. Evidentemente, para eso estamos aquí, para haceros la contra siempre. Porque lo que vosotros fomentáis, bueno, habéis fomentado y fomentáis es simplemente la penuria, el asesinato, como ha dicho Francisco, y bueno, el exterminio en todos los aspectos. El católico jamás puede centrarse en una lucha de clases, como se centra esta gente, porque lo que no podemos permitir nunca es que una clase social extermine al resto de clases sociales. El católico debe entender que debe haber una cooperación entre clases, por supuesto sin permitir los excesos de una clase sobre otra. Como ha dicho antes Francisco,
todo obrero que realice su trabajo debe recibir un salario decente, debe trabajar las horas, evidentemente las horas que deban echar y que por supuesto hablen con el empresario, que son 8 horas a día de hoy. Como hemos dicho, lo cierto es que se centran básicamente en la lucha de clases, en el odio a su patria, porque para ellos no existen las patrias, no existe la tradición, no existe absolutamente nada. Para ellos solamente se centran en la lucha de clases. Entonces, el católico se ha organizado, sobre todo durante el siglo XX, aunque no se habla mucho de esto, pero sí se organizó en su momento, que por cierto fueron perseguidos sobre todo, como ya saben, alrededor de los años 20 y sobre todo, como todos saben, aquí en España, en los años 30 se organizaron para luchar verdaderamente por los derechos de los trabajadores. Aquí, por ejemplo, en España, los sindicatos libres, que era una organización sindical obrera creada por militantes carlistas alrededor del año 1919 en Barcelona, y que recibieron el acoso, el asesinato, por cierto, de parte de, ¿quién va a ser si no?, de la CNT. La CNT, anarquistas, comunistas en general, porque ellos no quieren oposición ninguna. Ellos precisamente van de demócratas. Bueno, ¿qué vamos a hablar de todo esto, verdad, Fran? Bueno, y sigo hablando un poco sobre los sindicatos libres. Su fundador fue Ramón Sales Amenós, catalán, y bueno, que vivió en los años 1893 hasta 1936, que fue asesinado, evidentemente. Sus detractores acusaban a los miembros de los sindicatos libres de haber practicado el terrorismo de Estado, como siempre, el marxismo haciendo gala de su propaganda terrible y sobre todo manipulada, auspiciados por el gobierno de Eduardo Dato, la gran burguesía catalana, el gobernador civil de Barcelona, general Severiano Martínez Anido, y la posterior dictadura de Primo de Rivera. El propio sindicato afirmaría que sugirieron como oposición a la tiranía y antipatriotismo de la CNT que sus actividades de pistolerismo fueron las respuestas a la pasividad del Estado tras ser asesinados, como hemos dicho antes, varios miembros por parte de anarquistas. ¿Quién empieza siempre esto? ¿Quién empezó la guerra civil? ¿Quién han empezado siempre los conflictos? Los mismos de siempre. Efectivamente, aquellos que se llenan la boca hablando de libertad, de derechos y de los abanderados de los pobres y los desfavorecidos, luego son los que en nombre de esas causas pues perpetran las mayores barbaries precisamente contra ese tipo de gente. La verdad, yo también me gustaría incidir no solo en el plano económico, sino también pues en la visión que tiene cada uno de la sociedad, ¿no? El gran contraste que existe entre el socialismo y entre el cristianismo. En el cristianismo pues se asume que en esta tierra es como le llamaba Santa Teresa de Jesús, es un destierro, se viene aquí a padecer, y esas cruces y esas pruebas y esos oprobios que cada uno nos encontramos en la vida sirven pues como remedio de nuestros pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. En cambio, el socialismo pues tiene una visión pues totalmente equivocada, lo vamos a subrayar, y totalmente materialista. Ellos aspiran pues a un paraíso terrenal basado básicamente en la posesión de bienes terrenales, en el supuesto reparto equitativo de la riqueza, que al final lo único que hacen es repartir la pobreza y la miseria y se enriquecen ellos. Esa es la realidad de sus bonitas palabras. Claro, ¿qué pasa? Que al final sucede una cosa, que el corazón del hombre siempre quiere algo más. Y esto es una realidad. Todos siempre queremos algo más. Cuando deseamos algo ardientemente, lo conseguimos y aún así no terminamos de estar satisfechos. O lo estamos durante un tiempo, pero siempre queremos algo más. Y con mucha razón se dijo que solamente lo eterno puede pues, satisfacer el corazón del hombre. Y a fin de cuentas, ese es el secreto de la felicidad cristiana. Pero retomando todos estos, volviendo al tema económico,
es que es algo que no se sostiene. La lucha de clases, el enfrentar una nación contra otra, el hablar de la solidaridad internacional o la fraternidad universal. Es que amo la fraternidad. No se puede amar un concepto. Se tiene que amar algo tangente, es decir, algo que veas, algo que puedas percibir. Tú no puedes percibir la fraternidad. La fraternidad es el producto del amor a otras personas. Es decir, si nos paramos a analizar todo esto fríamente, es ¿cómo se dice? Un cúmulo de errores, uno tras otro, embadurnados con palabras bonitas que al final lo que llevan es a una catástrofe. Prueba de ello, ¿a dónde han llegado los países de economía socialista? Todos a la ruina. ¿A dónde han llegado los países donde se ha aplicado la doctrina social de la Iglesia, como la España de Francisco Franco? Que Dios lo tenga en su gloria. Pues octava potencia del mundo, un país industrializado, un país con un boom demográfico, un país respetado, un país con seguridad, y esto es historia. Esto es memoria histórica de la auténtica. Bueno, sí, Francisco, lleva cuidado con lo que dices, que ahora sí que sí, señores. Antes, bueno, íbamos medio en broma, pero ahora sí que sí vamos a la cárcel directo por esto. Porque el moño y la boca a caballo de su mujer están al loro, con todas estas cosas. Bueno, bueno, como bien ha dicho Francisco, ustedes solamente tienen que echar la vista atrás y mirar cómo han acabado los países socialistas. Bueno, cómo han acabado y cómo están a día de hoy. Cualquier comunista, como he dicho también al principio, dirá que estamos locos. ¿Cómo se nos ocurre decir eso de Franco? Y bueno, van a decirlo de siempre, fascistas y demás. No, lo siento. Tengo que darles una mala noticia a ellos y a otro tipo de gente que algunos, por desgracia, se identifican como católicos. El católico, aparte de ser anticapitalista y antisocialista también, tiene que ser antifascista y anticomunista. Es una realidad, ¿no? No cabe tampoco en la mente de nadie que un católico se autodefina como nacionalsocialista. ¿No creen? Y lo que ha dicho Francisco, pues tiene toda la razón del mundo. Vamos a ver, Fran. Se lleva atizando desde los escritos del obrero, del trabajador, de un hombre que picaba piedra todos los días en la mina, como era Marx, ¿no? Se lleva atizando a la gente pobre contra los ricos, a la gente de clase media contra los pobres, a los pobres otra vez contra la clase media, así, ¿no? Sucesivamente. Y sobre todo, también, como ha dicho antes, es el odio a la patria, una fraternidad universal que no tiene ningún fundamento, porque no hay algo que lo sostente salvo el odio, ¿no? El odio a determinadas clases sociales. Entonces, pues miren, el ejemplo claro también ha sido el que ha dicho Francisco. El único ejemplo, creo yo, que ha habido en el mundo de doctrina social, o que por lo menos se acerca a la doctrina social de la Iglesia, fue el régimen de Francisco Franco. Madre mía, cualquiera se echará las manos a la cabeza, ¿verdad?, con lo que estamos diciendo. Pero la seguridad social, no, lo siento, no la puso ZP. Ni la mayoría de los hospitales de este país, lo siento, pero no los puso Aznar, no los construyó Aznar. Y lo siento mucho, pero el estado de bienestar del que se va a acabar dentro de poco, no lo ha puesto Pedro Sánchez. Lo siento decepcionaros. Es una realidad y al final tiene que haber un término medio. No podemos permitir la usura, no podemos permitir que los intereses extranjeros dominen nuestro país, tanto económicamente, socialmente, en todos los aspectos, ni tampoco podemos permitir el comunismo, que es una... Miren, es más, diría que es una fe satánica, porque no se puede considerar tampoco ideología política. Ustedes tienen el ejemplo en la Unión Soviética. Sustituyeron a Dios por Lenin. Sustituyeron a los apóstoles por Stalin. Después vino Mao Zedong, Marx. Se puede decir que es una fe, una religión satánica que convierta a los hombres en bestias, ¿no? Porque al final todo es una mentira, eso de la fraternidad, el repartir todo, es una farsa. Yo conozco gente que vivió en la Unión Soviética. Miren, un día te decían que esta era tu casa, otro día te decían que te tenías que largar porque esta ya no era tu casa, y en tu casa vivía gente que no sabía ni quién era ni de dónde procedía. Le estoy poniendo un ejemplo. Eso de las 8 horas es mentira. Eso de un estado de bienestar
maravilloso, es mentira también. Les han engañado, a todos los progres de turno les han engañado. Y también les digo una cosa, os voy a decir una cosa que voy a romper muchos corazones con todo esto, pero en la Unión Soviética, para todos aquellos que se pasean en las manifestaciones con la bandera, con la hoz y el martillo y la bandera de los homosexuales, en la Unión Soviética no se permitía la homosexualidad. Lo siento mucho, pero es así, es una realidad. Entonces, perdón, es una, como he dicho, es una falsa religión satánica que al final el único opio del pueblo es el comunismo y son verdaderamente fanáticos. Es más, ¿cuántos grupos terroristas de ideología marxista han existido, Fran? ¿Cuántos? Pues aquí, por ejemplo, tenemos el Grapo, FRAP. el FRAP, que bueno, del que el padre de nuestro señor vicepresidente era orgullosamente miembro. El Moños. Exactamente, el Moños o el Chepas. Sí, bueno. El CNI está escuchando este vídeo, pero yo creo antes de subirlo a YouTube. Pues no me extrañaría absolutamente nada. Pero bueno, ellos acaban muy fácilmente con la oposición. Como ya he dicho, pues el tiro en la cabeza y ya está, y se acabó. Y luego no dan de comer a los cerdos, como hicieron con una monja en Cataluña. Pero bueno, más memoria histórica. Es muy sencillo. Nosotros tenemos que tener mentalidad pues de cristianos, de católicos, por supuesto, y tenemos que colaborar entre nosotros. Y bueno, vamos a dejar las palabras vacías, que eso es más estilo de comunista. Vamos a hablar de medidas concretas. Esto es muy sencillo. Lo primero, como ha dicho Antonio, nuestro sistema económico no puede depender del capital extranjero, porque depender del capital extranjero significa renunciar a tu independencia. Lo segundo, para que haya puestos de trabajo y futuro en España, hay que dejar de vivir del turismo y de la agricultura. Es necesario reindustrializar este país, que por cierto fue desindustrializado por un socialista, por el señor Felipe González, otro famoso defensor de los pobres desde las sillas de Endesa. Bueno, muy sencillo, bajar los impuestos, ofrecer ayuda a la pequeña y mediana empresa, que a fin de cuentas son las que más trabajo dan a la gente de a pie y las que garantizan nuestra independencia. Al mismo tiempo, supervisar, pues eso, que se respeten los derechos de los trabajadores. Pero es ante todo, no es ahogar a la empresa subiéndole los impuestos, subiéndole el salario mínimo. No, porque así se hunde el barco. Y si se hunde el barco, perece el capitán y perecen los tripulantes. No sé si me están ustedes entendiendo y seguramente sí. Pues esto es muy sencillo. Básicamente, hay que dar las condiciones necesarias para que la gente que pueda emprender sin necesidad de que te sableen a impuestos. Impuestos que en su mayoría de casos van a parar, pues, a chiringuitos, véase organizaciones feministas, véase organizaciones de determinadas orientaciones sexuales, véase pues pagapensiones y demás chiringuitos pues en los que se apoya pues la mafia que nos gobierna. Obviamente nada de esto va a tener éxito si no está animado pues de un verdadero espíritu cristiano, de la caridad y del amor al prójimo y del espíritu de autorrenuncia, ¿verdad? Exactamente, Francisco. Esa es la base principal de los valores cristianos y también de la doctrina social de la Iglesia. Se puede decir que la doctrina social de la Iglesia comenzó con la encíclica del Papa León XIII, como he dicho en la introducción, Rerum Novarum, que fue promulgada el viernes 15 de mayo de 1891. Fue una carta abierta dirigida a todos los obispos y catedráticos, pues, que versaba sobre las condiciones de las clases trabajadoras, porque esto era un problema, ¿no? El marxismo crecía, el anarquismo también, y entonces, claro, la Iglesia tenía que dar respuesta a todos los católicos de clase trabajadora, que eran muchísimos, que se veían acosados o se veían apartados de defender sus derechos frente a los comunistas. En ella el Papa dejaba patente su apoyo al derecho laboral de formar uniones o sindicatos, pero también se reafirmaba en su apoyo al derecho de la propiedad privada, porque también es un hecho, ¿no? Lo que tú has trabajado, pues es tuyo, evidentemente. Lo que tú has comprado con el sudor de tu trabajo es algo que es legítimamente tuyo y no de los comegambas, sinvergüenzas, jefes del partido, ¿no? Es algo justo.
Además discutía sobre las relaciones entre el gobierno, las empresas, los trabajadores y la Iglesia, proponiendo una organización socioeconómica que más tarde se llamaría distributismo. A partir de aquí, como hemos dicho, vamos a finales del siglo XIX, pues comenzó una lucha que, podríamos decir, en España se ganó en el año 1939. No solamente, no me refiero al régimen, sino me refiero en general al movimiento, a la gente, a esa parte de España, ¿no?, que englobaba diferentes pensamientos, pero que al final también englobaba una sola fe, ¿verdad? Lo más parecido a la doctrina social que hemos tenido aquí es lo que hemos dicho, ¿no, Fran? Efectivamente, y ya pues, bueno, ya he citado anteriormente pues todos los cambios y todo el progreso que hubo en España durante esa época. De hecho, pues se puede preguntar a cualquier persona que haya vivido en los años 60, pues los recuerdos que tiene de esos años. Sí, la verdad está ahí para quien la quiera ver y no para quien la quiera negar o para quien la quiera manipular. Está claro que un reino dividido contra sí mismo es un reino que está destinado a perecer, y esto se aplica a todos los ámbitos de la vida, como todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En fin, señores, esto es muy sencillo. Hay una vara de medir que no falla nunca, que es: por sus frutos los conoceréis. Ya el que sepa un poquito de historia conoce los frutos del comunismo. Bueno, no hace falta tampoco saber historia, con que se mire la realidad que estamos viviendo se comprende perfectamente. Entonces, nosotros lo único que queremos es decir la verdad entre tanta mentira, entre tanta desidia y entre tanto, ¿cómo decirlo?, entre tanta miseria, tanto material como espiritual. Esa es nuestra misión, a fin de cuentas. Vamos a encontrar mucha oposición, porque es de esperar, pero al final la verdad es solo una y no depende de nuestras concepciones o de nuestros sentimientos. La verdad se apoya en hechos que son obviamente irrelevantes y totalmente independientes de nuestras propias percepciones. Entonces, ya para terminar, lo único que puedo decir es que ante todo no perdamos la esperanza, que nos mantengamos unidos los pocos que somos. Esperemos que cada vez seamos más y que estas palabras pues ayuden a combatir y a resistir a este mundo putrefacto en el que vivimos y también a los tiranos que nos gobiernan. Y sobre todo no nos vengamos abajo, y al final la victoria es nuestra, porque con Dios nadie puede. Qué gran verdad, Francisco, qué gran verdad. Pues básicamente, yo para terminar me gustaría decir que me hace mucha gracia cuando veo a niñatos enarbolar ciertas banderas. La mayoría suele ser, no todos, la verdad, no todos, inclusive, mira, tengo que decirlo, no todos son así, pero una gran mayoría son niñatos que no han trabajado en su vida, y tienen pensamiento de trabajar, por cierto, que se han creído una historia que le han contado en la televisión, en los colegios, en los institutos y en la universidad. ¡Uy, la universidad! Pero que viven una realidad totalmente falsa, es mentira. Ellos no saben lo que es trabajar, ni van a saberlo. Sus papis suelen ser, pues, gente de dinero, gente acomodada. Pero estos son los peores, ojo, son los más fanáticos. Miren, con esto ya acabo, porque no tengo que decir mucho más de lo que ha dicho mi amigo Fran. Para que ustedes vean la democracia tan maravillosa de esta gente, como son de tolerantes, te voy a contar. Antes he hablado de los sindicatos libres, sindicato carlista en sus orígenes, que tuvo muchos problemas con la CNT, que bueno, fue fundado en Barcelona, sobre todo tuvo mucho poder en Cataluña durante los años 20, la dictadura de Primo de Rivera. La Unión de Sindicatos Libres alcanzó, sin lugar a dudas, como he dicho, un evidente protagonismo en la Barcelona de aquella época. Evidentemente, los demócratas durante la República los ilegalizaron. Muy bien. Luego me encanta ver banderas el trapo republicano por ahí. Pero vamos a ver, ¿de dónde sale esa bandera? ¿Esos niñatos que llevan esa bandera, de verdad saben de dónde viene esa bandera? No, no lo saben.
Durante la guerra civil, sus líderes fueron asesinados y los pocos que sobrevivieron, evidentemente, tuvieron que unirse al bando nacional. No tengo que decir mucho más, como he dicho, porque creo que hemos explicado muy resumidamente lo que es la doctrina social de la Iglesia. Solamente decirles, igual que mi amigo Frank, que una vez este país estuvo con Dios, estuvimos unidos bajo la fe de Cristo, y vencimos. España es un país católico y hasta que no vuelva a ser un país católico no venceremos a esta chusma. Así que, como dijimos en el vídeo anterior, recen mucho y por supuesto no duden en hacer activismo en sus ciudades, en sus pueblos, municipios, donde sea. Porque al final el católico debe ser un guerrero. Muchísimas gracias y que pasen una buena semana.